Vamos, como yo les decía, quisiera en este tema abordar la vinculación del diseño de los entornos con algunos enfoques de aprendizaje. Básicamente, y estoy simplificando, podríamos hablar de dos grandes enfoques de aprendizaje, no solo en los entornos online, en cualquier modalidad educativa, presencial, etc. Uno, y es tradicionalmente conocido como el enfoque de aprendizaje por recepción. Es decir, un sujeto recibe la información y supuestamente se la apropia, la recibe, por eso es aprendizaje por recepción. Y eso significa que planifico un entorno donde esa información está organizada, estructurada y es fácilmente asimilable por el estudiante. Y por tanto hablaré de un diseño de un entorno expositivo basado en la transmisión de información, de conocimiento, de contenido. Frente a ello, puedo pensar otro enfoque de aprendizaje que ponga el énfasis en que es el estudiante el que construye ese conocimiento. Y eso significa un enfoque de aprendizaje más por lo que se denomina tradicionalmente como el aprendizaje por descubrimiento. Es decir, yo, estudiante, interacciono con una serie de situaciones, objetos, etcétera, y de algún modo descubro, en mayor o menor grado, guiado por el propio profesor o por la estructura que yo establezca de situaciones de aprendizaje, para que pueda construir y elaborar ese conocimiento. Es lo que se conocería como un entorno para la actividad constructiva del conocimiento por el estudiante. Vamos a ver las diferencias fundamentales entre uno y otro. En un enfoque, digamos, expositivo de enseñanza, en un entorno virtual, la estructura y secuencia sería bastante lineal y seguiría lo siguiente. De algún modo, en ese entorno virtual, cuando se le presenta un tema, una lección, una unidad didáctica al estudiante, comenzaríamos con que hay algún objeto de aprendizaje, una lectura de texto, un conjunto de lecturas, un vídeo didáctico, una presentación multimedia, algo que le ofrece al estudiante esa información ya empaquetada, ya estructurada. Y como digo, insisto, no es solo formato texto, sino eso puede vincularse con formato vídeo, audiovisual o escuchar un podcast. Es decir, se le transmite la información a través de ese objeto digital. A la vez, después de que el alumno recibe la información, se le solicita que elabore algún tipo de actividad o tarea que implica, fundamentalmente, la aplicación de la información o contenido o conocimiento recibido a un ejercicio, situación, donde ponga a prueba de algún modo o ejercite ese conocimiento. Y finalmente se le volvería a solicitar algún otro tipo de prueba, de actividad, de tarea, donde de algún modo tenemos que comprobar, o el alumno puede ser a través de un autotest, comprobar en qué medida domina o ha asimilado o ha recibido adecuadamente esa información. Caso de que no ocurra, tiene que volver a reelaborar, digamos, el circuito y volver a estudiar los materiales que empaquetan la información, aplicar ese conocimiento a actividades y comprobar. Este sería, digamos, la secuencia básica de un entorno digital para enseñar y aprender mediante un enfoque expositivo, ¿no? Y a la hora de diseñarlo, el autor del entorno tiene que tenerlo claro, ¿no? Sin embargo, si ese autor de ese entorno quiere dar, digamos, otro enfoque de aprender a través, como decía antes, del descubrimiento, para facilitar que el alumno construya el conocimiento, el esquema a seguir, o la secuencia a seguir, sería distinta. Ya no tan lineal, sino más bien circular. Y esto significaría que yo, como autor de un entorno, tendría que plantear una situación problemática al estudiante o grupo de estudiantes, ¿no? O un proyecto, es decir, ustedes se encuentran ante tal situación, ¿qué harían? Es decir, yo planteo, y es lo primero que se encontraría el estudiante, un problema o proyecto a desarrollar. La forma de plantearlo en un entorno puede ser también a través de una lectura, a través de un vídeo que se explique eso, a través de una presentación o un esquema gráfico, como sea. Ese planteamiento de problema va acompañado, lógicamente, por parte de ese entorno, donde se le ofrecen una guía, unas orientaciones y recursos que le permitan al estudiante ejecutar, desarrollar adecuadamente ese proyecto o problema. A la vez, como tercer, digamos, fase o paso,
se le solicitaría al alumno la cumplimentación o realización de una serie de actividades que pueden ser múltiples, ¿no? Desde búsqueda de información, contraste y análisis entre la misma, reelaboración de objetos digitales, etcétera. Es decir, tendría que invertir tiempo en construir el estudiante, a través de actividades online, ese conocimiento. Y, lógicamente, también al final tendríamos que comprobar, mediante el tipo de tarea, prueba que se considere oportuno, en qué medida la construcción que ha hecho el estudiante a través de esas actividades, de ese conocimiento, se lo ha apropiado y lo ha construido adecuada o correctamente.